Yo creo que la gente tiene más interés al arte en general. O sea, los museos, digamos, el discurso oficial es como nadie va a los museos, pero no, al Museo Regional van 100,000 personas al año, ¿no? Como que la función del arte es crear nuevos valores para la sociedad, ¿no? O sea, como ensanchar el pensamiento 1 milímetro. Y entonces eso implica que los artistas siempre están imaginando fuera como de la convención. Por eso es de ruptura, ¿no? Lo primerito que hice fue organizar un evento que se llamaba Arranarte, que era un concurso de ranas gigantes que poníamos en el centro. Eso lo organicé, pues eso, cuando tenía 19 años y eso me empezó como a interesar un poco, no solo en el arte, sino también en el espacio público. A mí me gusta confiar en las audiencias. A mí me gusta pensar que en realidad las personas tienen un interés si se enteran, o que tienen un interés si les platicamos bien las cosas, ¿no? Tal vez el reto, más que interesar a los jóvenes, sería como hacer trabajo de mediación, hablar su lenguaje. México tiene un programa único en el mundo en donde los artistas pueden pagar sus impuestos donando obra. Y la Secretaría de Hacienda tiene una colección gigantesca, ¿no? O sea, eso se llama el programa Pago en Especie. Eso no sucede en ningún lado del mundo. ¿La Quiroga? ¿Y qué tiene? Gente de La Quiroga, ¿cómo están? El día de hoy me lleno de plácemes, como siempre, con toda la gente que habita en esta hermosa ciudad de Querétaro. Querétaro se ha distinguido no solamente por ser una ciudad épica, en donde ha habido historia, donde ha habido cultura, donde hay gastronomía, y lo hemos estado platicando a lo largo de nuestros podcasts. Y el día de hoy no podemos olvidarnos de algo magnífico que ofrece Querétaro, que es su patrimonio cultural. Por algo es una ciudad que fue decretada así, y pues para hablarnos un poco de los grandes museos que tenemos tanto en la ciudad como en las zonas aledañas, pero particularmente uno que está ubicado en una parte magnífica del centro de la ciudad de Querétaro, pues me acompaña mi querida amiga Paulina Macías. ¿Cómo estás? Hola Pilar, muy bien, muchas gracias por invitarme. Nomás cuéntame qué andas haciendo en ese lugar tan bonito, en el mero centro, enfrente del Jardín Cenea. ¿Qué te crees? Ya sé, pues es un museo increíble, gigante, son 7,000 metros cuadrados. Y pues es un espacio que hay que siempre visitar, hay que ir, hay que conocer, porque es patrimonio de todos. De todos, ¿no? Antes que continuemos con lo que haces ahí, tu labor ahí, bueno, tienes una trayectoria en lo que es la cultura de muchos años. Platícame un poco, por favor, de tu historia, de esta Pau que nos va a compartir un pedacito de lo mucho que hace. Bueno, pues yo me tomó tiempo saber que me gustaba. Le contaba hace rato a un amigo con el que estaba platicando que yo estudié comunicación, pero antes de estudiar comunicación estudié ingeniería industrial. Vamos muy en orden. Exactamente. Okay. Pero bueno, desde muy chica me ha interesado el arte y la literatura. Y de pronto, después de graduarme de comunicación, incluso durante mis estudios de comunicación, siempre estaba jalando un poco mis actividades profesionales hacia el arte. Lo primerito que hice fue organizar un evento que se llamaba Arranarte, que era un concurso de ranas gigantes que poníamos en el centro. Eso lo organicé, pues eso, cuando tenía 19 años y eso me empezó como a interesar un poco, no solo en el arte, sino también en el espacio público, ¿no? En lo que sucede en las plazas, en la discusión pública. Eso me interesa un montón. Y bueno, después me gradué y demás, y digamos que mi primer trabajo, es que los mexicanos no leen, ¿no? Como más formalmente artístico fue la dirección de la Galería Libertad. Estuve en la Galería Libertad del 2012 al 2022. ¿Sí, no? Como hagamos política, ese trabajo era el trabajo de mis sueños, ¿no? Fue el trabajo de mis sueños. Ahora el del museo es el trabajo de mis sueños, pero bueno, ese es un espacio de exposición de arte contemporáneo que está en la Plaza de Armas, y yo he tenido mucha suerte porque cuando yo llegué a la galería había un proyecto de remodelación, ¿no? O sea, iban a hacer un proyecto para renovar sus muros, ¿no? Es un espacio que se inauguró en 1989. Entonces, tenía tirol y tenía unos acabados como más ochenteros, y a mí me tocó, digamos, recibir la versión súper pimpeada del espacio, y entonces pude pues rediseñar la imagen, replantear el proyecto curatorial, y ahí durante 10 años organizamos exposiciones de arte contemporáneo que además inaugurábamos de manera muy seguido porque
porque hice una encuesta y la gente iba una vez al mes, entonces hacíamos temporadas mensuales y eso permitió pues una diversidad gigantesca de lenguajes, de soportes, de propuestas. Y bueno, ahora estoy en el Museo Regional, justamente es un museo muy viejo que se inauguró en 1936 y pues es un museo que necesita dialogar con sus comunidades, que cuenta la historia de todos los queretanos y las queretanas y que es una historia que tendremos que compartir, replantear, cuestionar. Oye, Pau, bueno, la verdad es que veo que de la faceta de ingeniero, luego comunicólogo, luego el arte, veo que tienes una cierta pasión. Supongo que en casa lo viste o es una situación tuya. Yo dije, bueno, me gusta esta situación del arte. ¿O cuál fue tu primer contacto con esto para que hoy te vea tan apasionada por lo que es el arte? Claro, pues no sé, no soy un ser muy extraño en mi casa. O sea, aunque por supuesto hay cierta sensibilidad artística, ¿no? A mi abuela le gustaba de leer. No, o sea, mi casa no es una casa así llena de libros y de arte para nada. Pero sí me parece que la experiencia de vivir, o sea, yo nací en el centro histórico de Querétaro y entonces me parece que esa experiencia ya es una cosa, ¿no? O sea, como tener cerca pues toda la arquitectura colonial, la experiencia incluso como de las iglesias, ¿no? Que están construidas para pantallar, o sea, ahí hay un acercamiento para, supongo, la niña sensible que yo era como el mundo artístico y la lectura ha sido para mí súper importante. O sea, yo leo hasta la pasta de dientes, no sé por qué. Entonces, pues luego de leer la pasta de dientes, me puse a leer otras cosas. Claro, me queda claro. Porque se acabó la pasta de dientes. No tiene mucho que leer. Exactamente, o sea, que tengamos un así, punto. pasé al cereal y así, luego ya pasé a los libros. Y sí, también la experiencia de la literatura ha sido súper importante para pues mi formación y también como para desarrollar esta cosa que yo creo que más que pasión es como una pulsión, o sea, como no me la puedo quitar. O sea, quiero pensar y quiero enlazar un poco esta situación de la lectura. Tú lees, y a mí me pasa, y creo que a los lectores nos sucede, imaginamos muchas cosas. A mí me pasa cuando entro en un recinto histórico, cuando camino en las calles de este centro maravilloso, pues me imagino todo lo que pasó, no tanto lo que pueda pasar porque hoy lo vivo, pero lo que pasó y ese sabor que hoy se vive en las paredes de las construcciones antiguas del centro es verdaderamente invaluable. Supongo que eso fue lo que te encaminó, quizás alguna lectura en particular te hizo voltear a ver a un museo. Pues no, más bien, creo que lo que me interesa o lo que hay en la lectura que me parece que es muy parecido al arte contemporáneo, que es como la expresión del arte que más me atrae, es como en la lectura hay una experiencia como del discurso, ¿no? O sea, como el discurso al final sostiene, ensancha, como complejiza la realidad. Y creo que eso es lo que hace el arte para mí. O sea, como cuando tú estás frente a una pieza de arte, no importa de qué época, tú estás teniendo una experiencia que te permite hacerte preguntas que no te harías normalmente, ¿no? O sea, como en el espacio que hay entre la obra y tú, se genera una posibilidad de multiplicidad de historias, de preguntas, de cuestiones, de ponerte un poco también en el lugar del creador. Y eso a mí me parece como una experiencia que ensancha la vida, o sea, la experiencia de la vida. Puede ser muchas personas, no solo la que eres. Es totalmente cierto, pero ahorita mencionas y has hecho varias veces el término del arte contemporáneo. ¿Qué es el arte contemporáneo? Porque, bueno, el arte tiene muchísimas cosas, pero me gustaría que compartieras a nuestro auditorio de La Quiroga qué es el arte contemporáneo. Pues es una pregunta complicada, ¿no? Digamos, yo pensaría, dividamos un poco en dos la palabra. O sea, el arte es una definición que ha tenido muchas acepciones, ¿no? Pero yo pensaría que es una definición que se construye de manera dinámica y socialmente, ¿no? Y que está relacionada, sí, con la expresión de sentimientos, también con la comunicación, pero también con los conceptos, ¿no? Con los medios, con el diálogo con la naturaleza, ¿no? Es una actividad inherente pues al hombre. Que ha ido trasladándose a través del tiempo, ¿no? O sea, probablemente los griegos tenían definiciones más cercanas a la idea de la naturaleza, ¿no? O sea, el arte es aquello que completa lo que la naturaleza no ha terminado, ¿no? Podría ser una expresión ambigua, pero interesante. Pero hay otras definiciones, por ejemplo, el arte no es una cosa, es una forma de hacer, ¿no?
Entonces, bueno, por ahí la definición de arte. Y el asunto de lo contemporáneo, digamos que después de el planteamiento, la construcción de esta era que llamamos la modernidad, que empezó en el Renacimiento y que se consolidó, digamos, en el siglo XX, había pues un montón de corrientes artísticas, ¿no? O sea, pues el Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico, el Romanticismo, después el Realismo, y después de esos momentos llegaron los impresionistas y todas las vanguardias a romperlo todo, ¿no? Claro. Sí. Y después de las vanguardias que iban y venían, como entre pues finales del siglo XIX y principios del XX, pues las vanguardias había la que decía que el arte era el movimiento y la que decía que el arte era el sinsentido y la que decía, ¿no? Y después como de ese momento explosivo de las vanguardias, hay como un momento de gran presente, ¿no? O sea, algunos autores, justo estaba leyendo ayer para una clase que doy de arte contemporáneo, a un literato que le interesa mucho el arte, que se llama César Aira, decía es que en lo contemporáneo, digamos que el tiempo dejó de ser tiempo y se volvió el espacio, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues así, vivimos en este gran presente, y el arte contemporáneo es lo que sucede en el presente, ¿no? Claro que contemporáneo es es una palabra controversial, ¿no? Porque todo lo actual tendría que ser contemporáneo, pero de pronto, pues es un tipo de arte que le interesa más el proceso que el resultado. Es un tipo de arte que le interesa el concepto, ¿no? Es mucho menos retinal, más cerebral. Y pues sí, a mí me parece también que es un tipo de arte que salta entre formatos, ¿no? Y eso me parece siempre muy estimulante. ¿Consideras que ahorita la gente tiene más interés hacia lo que es el arte contemporáneo? Yo creo que la gente tiene más interés al arte en general. O sea, los museos, digamos, el discurso oficial es como nadie va a los museos, pero no, al Museo Regional van 100,000 personas al año, ¿no? Wow. O sea, la gente sí tiene interés. A la Galería Libertad iban una cantidad similar, ¿no? Y las inauguraciones siempre estaban llenas. Porque claro, o sea, como dan muchas ganas de ensanchar la experiencia de la vida, claro que es interesante como tener experiencias estéticas. Entonces sí, creo que hay un montón de interés en el arte y en el arte contemporáneo también, ¿no? O sea, porque es divertido, es estimulante, es cambiante, es estético. Sí, ahora podríamos creer que tienen más libertades los artistas. Sin embargo, retomándolos a las épocas correspondientes, tenían lo mismo. Siempre se ha visto la corriente artística como alguien que o está mal o está loco, o tiene una tendencia que no va a los cánones establecidos de acuerdo a las épocas, ¿no? Entonces yo creo que el decir contemporáneo, pues el arte siempre es contemporánea, como bien lo dices, ¿no? Es lo que está pasando y regularmente un artista plasma, ya sea de manera gráfica, de manera plástica o musical, como sea, lo que está sintiendo y lo que está pasando en ese momento, ¿no? Claro, mira, justo tal vez si hubiera que designarle una función al arte, yo podría decir, bueno, no solo yo, como también todas esas lecturas que tengo, como que la función del arte es crear nuevos valores para la sociedad, ¿no? O sea, como ensanchar el pensamiento 1 milímetro. Y entonces eso implica que los artistas siempre están imaginando fuera como de la convención. Por eso es de ruptura, ¿no? O sea, porque si vas a establecer unos nuevos valores, pues seguro los valores establecidos dicen, qué raro estás, ¿no? Claro. Y eso ha pasado, pues, un montón de veces en la historia, ¿no? O sea, los impresionistas fueron raros, las vanguardias fueron raras, tanto que empezaron como, pues, a organizar sus propias exposiciones, ¿no? La academia no me acepta mis piezas impresionistas, pues entonces yo voy a hacer mis propias exposiciones y ya surgió para finales del siglo XIX la burguesía que me puede comprar mis cosas, entonces ya no necesito a la academia, ¿no? Más allá de la legitimación, ¿no? Como del canon. Entonces, pues, claro, o sea, el arte es un asunto que tiene que ver con pues la reflexión, el pensamiento y el cambio de valores y pues sí, la producción artística tiende a ser incómoda. Sí, y además ahorita mencionas algo muy importante. Hoy la gente, hay dos vertientes, y si estoy equivocada, dímelo. La que decías, la gente no va a los museos porque parece aburrido, pero yo creo que con esto que mencionaste del impresionismo, tomó una situación que ya estaba, pero que ellos la dejaron muy clara, de que pues es algo también esnovismo, ¿no? Lejos de lo cultural que podría ser, hay gente que hoy en su casa le parece maravilloso tener una escultura, le parece maravilloso tener una pintura y porque está de moda
Y eso es un gadget maravilloso para los artistas, ¿no? Porque de repente es un creativo que era algo extraño, lo compra alguien, empieza a ponerse de moda, es decir, a lo que quiero llegar es la moda, el arte también está de moda, se pone de moda. ¿Lo consideras que en este momento esté de moda el arte? Mira, yo tal vez haría una división, pues, entre la producción o la pulsión de la creación que tienen los artistas, ¿no? Y de manera así radical, o sea, Joseph Beuys dijo, todos somos artistas, ¿no? Entonces, bueno, la pulsión de la creación es una cosa, y la otra me parece que es, pues, esta serie de relaciones, reglas, jugadores, ¿no? Que constituyen el mercado del arte, ¿no? Que el mercado del arte, pues, eso es un campo en términos de Bourdieu, en donde, pues, hay así, pues, disputa por el capital, y el capital entendiendo así el capital económico, el capital social, el capital político. Por supuesto que tener una obra de arte con prestigio te da prestigio a ti también, claro, ¿no? Pero reconocimiento. Exactamente, pero esa es una dinámica que lleva pasando desde ya bien el siglo XVIII, ¿no? O sea, desde la Ilustración que estableció como la idea del coleccionista, la idea del museo, ¿no? Son conceptos que probablemente parece que existieron desde siempre, pero no es así, ¿no? Es más bien la Ilustración y la que determina que hay un museo como un espacio público donde podemos ir a ver, ¿no? Antes el arte en realidad era pues de los mecenas o de la iglesia. Claro, puro arte sacro que era la única oportunidad que tenían, y si bien era cierto, pues era un espacio solo para hombres. Ajá, ¿no? y que de cierta manera también ahí había un montón de experimentación, pero pues la razón para... O sea, imagínate un mundo en donde no hay forma más que a través de los artistas de crear una imagen, ¿no? O sea, como nosotros estamos súper acostumbrados a que hay imágenes por todos lados, ¿no? Es decir, representaciones de la realidad, así, flores, no sé, la representación de los valores, así, la responsabilidad, el silencio, Pero pues hubo un momento en la historia en donde no buscaba silencio en Google y salía una foto, ¿no? O sea, como eran los artistas quienes estaban dándole imagen a un montón de conceptos que no podemos ver, ¿no? Claro, y que hoy tenemos esa oportunidad de verlo, que se difunde de manera virtual. Hoy Claro. puedes hacer esos recorridos, y es increíble ver cómo el arte hoy se va adaptando a las vanguardias. Ese tipo de recorridos virtuales de los museos, que los sentíamos como que extremadamente alejados. Tienes que ir a Europa para ir al Museo del Louvre, tienes que ir al Prado, o tienes que viajar a México, según sea el caso, y el continente, para ir al Museo de Minería, para venir a Querétaro, etcétera. Y ahora lo puedes hacer, pero yo veo en la gente también una falta de interés, a veces particularmente en los jóvenes estudiantes, que no están muy dados a lo que es las bellas artes, ¿no? Como que, bien dices, les puede parecer aburridos, a pesar de todo lo que se ha tratado de hacer en esta corriente de artistas para que la juventud se emocione. ¿Consideras tú que esto, o que se interese, que esto tiene que ver en casa, con que tú me dices que no, a ti te salió, a ti te gustó, pero es algo bueno? Yo considero que es algo óptimo, que los papás deberíamos, quienes tenemos hijos, fomentar este tipo de acercamientos al arte, porque te sensibiliza muchísimo, ¿no? A ver, como dices tú, esto es la reproducción del amor plasmado en una obra de arte, ya sea gráfica, ya sea una escultura plástica. Entonces, yo creo que no podríamos dejar, bueno, a mí me encanta, y no podría yo dejar de percibir que la calle tan solo es un museo, ¿no? Claro. Sí, pues mira, yo pensaría que es o sea, como a mí me gusta confiar en las audiencias. A mí me gusta pensar que en realidad las personas tienen un interés si se enteran, o que tienen un interés si les platicamos bien las cosas, ¿no? Tal vez el reto, más que interesar a los jóvenes, sería como hacer trabajo de mediación, hablar su lenguaje, como llevar la difusión y el discurso del arte como a terrenos que les sean atractivos, porque lo que sucede, o al menos lo que yo veo que sucede en la Galería Libertad, donde trabajé 10 años, y en el Museo Regional, es que una vez adentro la gente se interesa un montón. Y
una vez adentro y con una visita guiada, la gente pues le parece súper interesante, ¿no? O sea, la historia de la pieza y demás. O sea, las visitas guiadas, ustedes van platicando, bueno, la gente que colabora en el museo, le platican sobre solo las obras, los artistas o también del inmueble, por ejemplo, particularmente en el museo en el que estés tú al frente. Sí, pues depende un poco de qué sala, pero sí, normalmente hay una introducción general. El inmueble es un inmueble muy importante, era el Convento Grande de San Francisco y era un edificio gigantesco. O sea, lo que ahorita es el museo, digamos que son 2 patios, pero el Jardín Cenea y la Plaza de la Constitución eran parte del museo y había una gran barda perimetral, ¿no? Era gigantesco. Y es a partir de ese edificio que se construye la traza urbana de la ciudad de Querétaro, cosa que es un elemento que se ha declarado como patrimonio, ¿no? Porque la traza urbana es muy diáfana en términos de decir dónde vivía la población española y dónde vivía la población indígena, y por eso pues, es un documento que vale la pena, o sea, bueno, un monumento que vale la pena conservar. Entonces sí, claro, o sea, el Museo Regional, forzosamente todas nuestras visitas guiadas de entrada hablan un poco de las generalidades del propio edificio. Y después el discurso del museo está planteado en términos históricos. Partimos de la historia regional de Querétaro en términos prehispánicos. Luego tenemos una sala de los pueblos indios contemporáneos y luego una sala de sitio, una sala de la historia del virreinato, de la independencia y la Constitución. O sea, el planteamiento es un planteamiento histórico, pero adentro del discurso histórico hay piezas excepcionales. O sea, tenemos un apostolado de Villalpando, que es una joya de arte virreinal. Tenemos también medios puntos, son 15 medios puntos de Miguel Cabrera que los jesuitas mandaron a hacer para la escuela jesuita en Querétaro, y cuando se fueron los jesuitas terminaron con los franciscanos. Pero bueno, las piezas de Miguel Cabrera son también unas joyas, y tenemos así muchas, o sea, de la escuela de San Carlos hay varias piezas pictóricas súper interesantes. Y bueno, tenemos salas temporales. Ahorita tenemos una exposición de lujazo que se llama Del romanticismo a la modernidad. Esta exposición es la historia justo como de cómo se hizo la transición del romanticismo como una vanguardia muy disruptiva en términos de darle muchísima libertad al artista. Y bueno, y vamos viendo cómo va avanzando eso hacia vanguardias más como el impresionismo, la escuela de Barbizón. Hay piezas increíbles, es de la colección del Museo Soumaya, pero pues hay un Renoir, hay un Delacroix, hay un Courbet, hay unos dibujos de Degas. O sea, nuestras salas temporales también mostramos pues otro tipo de proyectos que no son necesariamente históricos. Oye, y no puedo dejar de preguntarte y decirte algo, ¿no? Ahorita que hablas de tantos artistas y que hay miles y unos se conocen y otros tantos no, ¿y cuántos artistas no vieron en su vida el fruto de lo que hoy se paga por una obra de ellos, ¿no? O sea, qué injusta puede llegar a ser la vida de un artista, porque si nos ponemos a ver películas, a leer, algunos la pasaron mal y hoy sus obras se venden y se codician altamente. ¿Cómo puede pasar esto tan fuerte, no? Claro, o sea, me parece que es eso, ¿no? O sea, como tú como artista estás intentando así mover la realidad 1 milímetro, y cuando lo logras, pues te sales de la realidad, ¿no? Y la gente dice, así, este dude está loco, ¿no? Claro. O sea, y entonces, pues, o sea, digamos, avanza el tiempo y la época alcanza, ¿no? O sea, como se establece un nuevo valor. O sea, por eso te decía, me parece que si hay que asignarle una función al arte, es la de la búsqueda de nuevos valores que permitan que la humanidad piense distinto. Eso es muy cierto, porque lo que a mí me parece bello quizás a ti no. Claro. Y aquí en este estudio, los que estamos, pues podemos tener diferentes gustos básicos hablando del arte, ¿no? Hay quien puede incluso decir, a mí no me importa, ¿no? Y por ejemplo, para ti, ¿qué artista te puede apasionar? O sea, debe de ser difícil para ti, porque yo te veo como aquel que va y compra ropa, ¿no? Y vende después, ¿no? Pues yo compras lo que a ti te gusta, pero hay para todos, ¿no? ¿Cómo haces esa selección? ¿Hay alguna tendencia, alguna corriente, algún artista que sea tu favorito y digas, bueno, por este sí voy a abogar un poco más? ¿O qué pasa con Pau? Pues mira, en términos de la gran historia del arte, pues sí está difícil, pero me interesan muchísimo los procesos del pensamiento que planteaba Duchamp, que también es, digamos, como el padre del arte contemporáneo, el arte conceptual. O sea, él me parece un tipo brillante, me interesa un montón. Y un artista que ahora también he descubierto y que cada vez me parece más interesante es Magritte, ¿no? O sea, Magritte tenía una técnica, o sea, pintaba,
pero pintaba haciendo un vínculo muy extraño entre la imagen y el concepto. Y digamos que ahí es donde está lo que a mí más me gusta como persona, ¿no? Lo que más me estimula. Pero bueno, más allá de eso, o sea, por supuesto que cuando hacemos exposiciones, pues hay criterios curatoriales, ¿no? Para seleccionar piezas, para tomar decisiones. Es un poco lo que... Criterios curatoriales, ¿qué es? Explícanos, porque obvio para ti es hablar de cualquier cosa, pero es como si yo te pongo ahorita a editar, vas a decir, ¿qué te pasa, Pilar? O sea, bueno, tú eres comunicóloga, ahí sí claro. Me podrías decir, papás, oye, pero ¿qué es un proceso curativo? ¿Qué hacen? Claro, mira, o sea, el curador es una figura en el mundo del arte que hace una serie de cosas, pero digamos, como yo lo resumiría a que pone en contexto la obra o la exposición y permite como enarbolar un discurso, una mediación que hace que el espectador pues tenga una experiencia como más interesante, ¿no? De pronto, por ejemplo, a veces cuando doy clases de arte contemporáneo me dicen, no, es que el arte contemporáneo necesitas al artista que te explique, ¿no? Yo así, no necesariamente, también el arte clásico, ¿no? O sea, si tú no sabes quién es Perséfone, y ves una pieza en donde se retrata el mito de Perséfone, pues igual no entiendes la mitad, ¿no? Claro. Entonces, ese es el trabajo como del curador, como llevar a cabo una mediación entre lo que está expuesto y cómo hacer que llegue como la densidad de la pieza artística al espectador, ¿no? Sí. Entonces, en esos términos, pues el curador al final define como ciertos criterios para hacer una exposición, ¿no? O sea, como podría haber un curador que haga una exposición retrospectiva de un artista y que elija las piezas que hablan de la transición del artista. Son criterios, ¿no? Pero supongo que tiene que ver mucho también con las vanguardias y las tendencias que están al día para que sea atractivo, ¿no? Claro, o sea, como el curador también pues establece diálogos y vínculos con la historia del arte, ¿no? Pero los propios artistas lo hacen, o sea, como la producción artística normalmente está dialogando con quienes lo antecedieron, ¿no? Igualito que los científicos o que los ingenieros, ¿no? O sea, un científico no parte de cero para descubrir o hacer una taxonomía, o sea, parten de las investigaciones de una serie de científicos que los precedieron para igualito, o sea, funciona igualito en el mundo del arte, ¿no? O y sea, continúan esto y sobre todo en lo que viene siendo pues este tipo de corrientes modernas, por así llamarlo, donde ellos a veces tienden a ser un poco más excéntricos y sí, el peso de que la gente le agrade lo que hacen es muchísimo, porque son a veces muy abstractos, porque son muy cargados, porque van llenos de cosas lejos de los desnudos, porque los desnudos esos llevan años, ¿no? Claro, o sea, claro. Pero a veces ni hay desnudos, pero está a veces hecho bolas con demasiado color, en diferentes formas, y a veces ni siquiera es plasmado en un óleo como tal, ¿no? Claro, Sino de repente se les ocurre en un carro y pintan un carro y yo lo veo aquí en los museos en Querétaro, digo, bueno, pintaron un carrito y lo pusieron de colores y es arte, ¿no? Y hay quien puede decir, no, hombre, ¿qué me crees? Estos andaban pasados y se pusieron a pintar, pues igual, ¿no? Ahí se sensibiliza muchísimo las ganas a veces de pintar, ¿no? Claro, pero justo la labor del curador que me preguntabas, como permitiría mediar entre como la expresión artística o la expresión creativa del artista y el espectador, ¿no? De manera que el espectador pueda tener la experiencia compleja de lo que significa ver el arte y no caer como en el esencialismo de esto lo pudo haber hecho mi hermano o estaban pasados. No, o sea, como permite dar un contexto y poner la obra como en relieve para que se aprecie en toda su dimensión. Y eso es padrísimo, cuando te lo explican y lo entiendes más, porque así sea el arte clásico, también tenían cositas pintadas, a veces, pues que era la forma en la que se podían expresar, ¿no? Porque estaban limitados a determinadas cosas hace un par de años o muchos años. ¿Cuántos museos tiene Querétaro? Mira, Querétaro tiene museos municipales, estatales y federales. En términos federales hay 2, municipales tiene 2 y los estatales me parece que son 9. Pero hay una cosa súper interesante porque cada vez hay más proyectos artísticos independientes y privados. Yo llevo un par de años, más bien como un año y medio, organizando la Noche de Museos, Okay. que tiene la intención un poco de hacer justo esto que dices, ¿no? Como una especie de esfuerzo de difusión para que la gente vuelva a los museos, ¿no? Los museos están casi todos en el centro de Querétaro. Normalmente cerramos a la hora que la gente salió de trabajar, ¿no? Entonces, pues hay una serie de condiciones que hacen que probablemente no es solo que la gente no esté interesada en el museo, sino que cuando sales de trabajar el museo ya cerró. Claro. Entonces, bueno, nos hemos organizado
empezamos 21 proyectos en la Noche de Museos el año pasado en el 2023 y la última edición tuvo 29. Y eso es museos, centros culturales, galerías privadas, museos privados. Entonces, seguramente hay más. Poquito a poquito vamos, también la organización de la Noche de Museos es una especie de esfuerzo de mapeo, ¿no? Así de quiénes somos los que estamos haciendo, desde lo público, desde lo privado, pues un asunto de difusión del arte y la cultura. El arte y la cultura, se podría decir que ahí se incluyen a veces obras de teatro, danza, o sea, también son espacios los museos para este tipo de manifestaciones culturales. Totalmente. Muchos de los museos estatales lo son, el Museo Regional lo es sin duda. Nosotros tenemos como 70 eventos culturales al mes, o sea, y esos eventos culturales, el Museo Regional tiene una vocación particularmente inclinada a la música, porque tuvimos un director, Eduardo Loarca Castillo, que además de ser director del Museo Regional, era director del conservatorio, y entonces tenemos un montón de agrupaciones musicales, conciertos y demás. El 40% de nuestros eventos son musicales, pero sí, sin duda los museos son espacios para que sucedan estos diálogos. Oye, por ejemplo, Pau, ahorita que dices esto de los museos, me viene muchísimo a la mente ¿cuánta gente no tiene quizás obras de arte en su casa que no sabe cómo se considera una obra de arte como tal y cómo puede hacer alguien, cómo se maneja? ¿Es una donación que se le hace al museo? O sea, de entrada, ¿cómo saber que es una pieza que tiene un valor artístico? ¿Se va en años? ¿Se va en el tipo de marco, de pintura, de material? Pues sí, es una mezcla. O sea, si alguien quisiera hacer una donación al Museo Regional, por ejemplo, tendría que hacer un dictamen en el área de restauración y conservación, ¿no? Para saber, pues, qué artista, a qué corriente pertenece, en qué condiciones está. Hay una ley muy interesante en México de 1972 que protege el patrimonio y que determina que las cosas que están a cargo del INAH son las cosas que son de antes del siglo XX, ¿no? Y el INVAL, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, resguarda la obra del siglo XX. Entonces, pues, digamos, allá hay un montón de cosas que tienen que ver con la conservación y el resguardo del patrimonio o de las obras de arte. Y hay una cosa también interesante, por ejemplo, que es el coleccionismo de arte contemporáneo, que lo hace en México, institución pública, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, el MUAC. Ellos tienen una colección contemporánea y hacen un esfuerzo gigante a través de 2 comités curatoriales y recaudación de fondos para coleccionar arte contemporáneo, porque hay muy pocas instituciones públicas que lo hagan, pero sí hay muchas colecciones privadas cada vez más interesantes que además tienen vocaciones de difusión, ¿no? O sea, el Jumex, Coppel, FEMSA. Claro, Ajá. sí, que ya particulares deciden hacerlo. Estamos hablando de México, pero bueno, en el mundo esto ha existido. Ahorita que dices, los resguardan, ¿se resguardan en los museos o hay zonas particulares en donde quizás esta exposición ya pasó? Vamos a poner que no sea algo que haya prestado el artista, sino que pertenece al museo. ¿Dónde los guardan? ¿Cómo los guardan? Sí, pues los museos tienen normalmente bodegas de colección y ahí pues hay infraestructura libre de ácido y ¿A una cierta temperatura? Claro, temperaturas, revisiones y demás que resguardan la obra. Depende un poco de la escala del museo, ¿no? O sea, hay museos pues súper equipados y súper profesionales, el MUAC, ¿no? El Museo Regional tiene una muy linda bodega de colección con unas condiciones, porque bueno, nosotros resguardamos el patrimonio queretano, o sea, hay unas cosas muy lindas, ¿no? O sea, arqueológico, hay pintura sacra súper increíble. Entonces nosotros tenemos una bodega de colección y normalmente los museos tienen bodegas de colección. Son espacios normalmente restringidos al público porque pues nada, los bienes culturales están protegidos por la ley y necesitamos ser súper cuidadosos en su manejo, en su traslado. Y al menos en el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hay un sistema concentrado con los inventarios de todos los museos del INAH y bueno, los curadores pueden tener acceso, curadores e investigadores, por si están haciendo investigación, por si están curando una exposición. ¿Tú no formas parte de eso o sí, de ese consejo? O sea, estás al frente del museo y además formas parte. El Museo Regional de Querétaro es parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia me parece que tiene 162 museos, es la red de museos más grande de Latinoamérica. Y resguarda pues muchísima obra, o sea, solo en el Museo Regional hay 6,100 y tantas obras
bienes culturales, ¿no? Entonces, pues, el Museo del Virreinato, o sea, la producción artística durante la colonia era así súper copiosa. Hay obra arqueológica en México de grandísimo valor y pues bueno, los museos de Lina los resguardan. Claro. Sí, somos un país lleno de cultura. Oye, Pau, y tú, por ejemplo, todo el día hablas así. Todo el día hablas de cultura, Dios mío, yo no me imagino tu familia, ya por favor. Me fijaron esta pintura. Platícanos, ¿cómo es una vida de Pau lejos del museo? Porque yo ahorita ya digo, bueno, ¿y Pau a qué horas pasa? ¿A qué hora se toma un café? O sea, porque supongo que es demasiada presión la cultura, porque además es una corriente impresionante. Todo el tiempo hay arte y sube y viene y baja y ya pasó una tendencia y vamos acá y a veces gente que le gusta y que no le gusta. Cuéntanos, ¿tienes algo más allá de si hay una vida de Pau, de la Pau que se puede echar una copita? Sí, o sea, tomo café, hago ejercicio, tengo un hijo y un esposo, o sea, claro, sí, claro. Pero bueno, o sea, sí me parece, mi esposo y yo tuvimos una librería hace un tiempo y como que todo el tiempo parecía que, así, pues, ¿cómo le hacen? Porque tienen la librería y sus trabajos. Y lo que pasa es que, o sea, esto es mi vida, pues, o sea, no... ¿Cómo decirte? No es que me vaya yo a morir ahí en la raya, pero me interesa muchísimo. O sea, yo sí trabajo en lo que me interesa todo el tiempo y sí leo libros que tienen que ver con el arte y doy clases de arte. O sea, como... pero bueno, eso no quiere decir que sueñe así con Villalpando y que no me tome nunca cafés. O sea, sí me tomo cafés y salgo. Claro, o sea, es que a veces se cree que la vida del intelectual o del que tiene una cierta pasión al arte, pues es muy cuadrado y quizás no tiene ese tipo de vida, quizás de desvelarse, quizás de salir, ¿no? O sea... Sí, bueno, desde que tengo 40 salgo menos, pero sí me desvelo a veces. Si te gusta la pachanga. Oye, ¿y pintas, Pau? ¿Haces algo? O sea, has tenido tanto contacto. Yo sé que eres ingeniero. Bueno, empezaste con la ingeniería, luego comunicólogo, que lo hicimos a un lado, pero tiene que ver con la comunicación, a final de cuentas, y no la producción como aquí. Cada quien agarra un perfil. ¿Pintas? ¿Haces algo? ¿Escribes? Pues no, mira, estudié una maestría en antropología y a partir de la antropología como me interesó la escritura. O sea, la escritura siempre me ha interesado. Normalmente hago pues textos como ensayísticos, académicos. Recientemente exploro la escritura de ficción, pero mucho más, o sea, como más como pues para pasarla bien, ¿no? Pero sí, si hubiera un lenguaje que me interese en términos de producción es la escritura. La escritura, no qué bien. O sea, parece simpático, por así darle un término, y quizás me equivoco, Pau, y con todo respeto, que estás al frente de un museo y no pintes, ¿no? Eso no quiere decir que sea forzoso, ¿no? Claro. Obviamente te encanta, tienes el estudio, lo traes en la sangre, te encantó, o sea, eso nos queda clarísimo, pero yo, que podría pensar que, pues, sí, tuviste tu librería, ¿no? Que eso también lo fuiste acompañando, pero ahora estás al frente de un museo. Yo creo que debe ser magnífico que estés al frente de algo que te encanta. Sí, sí lo es. Y bueno, tampoco crees que es tan común. O sea, el trabajo en los museos se trata de todo menos de pintar, ¿no? O sea, como hay así trabajo administrativo, los procedimientos de movimiento de colección son complejos y burocráticos. Hay un asunto de conseguir fondos. ¿Y en México le ponen interés al arte? Pues hay, o sea, hay... A menos de un particular. O sea, el México, el gobierno voltea a ver la cultura, dice, ¿va? Pues, o sea, en México en realidad la tradición cultural viene del Estado. O sea, cada vez menos, ¿no? O sea, cada vez hay más coleccionistas privados y así, pero México tiene un programa único en el mundo en donde los artistas pueden pagar sus impuestos donando obra. Y la Secretaría de Hacienda tiene una colección gigantesca, ¿no? O sea, eso se llama el programa Pago en Especie. Eso no sucede en ningún lado del mundo. ¿Y qué pasa con esa obra que está en la Secretaría de Hacienda? Hay sorteos y está puesta, exhibida en distintos lugares de México, pero pues eso es un incentivo gigantesco para la creación artística. Existe el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que ahora se llama distinto, pero que beca artistas para que produzcan arte. O sea, México es un país, digamos, tal vez habría un par de tradiciones como en términos de museos y de producción cultural. Una es la gringa, ¿no? Que es como mucho más privada, los museos son privados, las colecciones son privadas, y la otra es la inglesa. O sea, en Inglaterra los museos son públicos, casi ninguno cuesta, ¿no? Y México se parece más a esa corriente.
y pues los grandes museos de México, las grandes colecciones, o sea, el MUNAL es público, Ujú. Bellas Artes es público, pues aquí en Querétaro muchos museos son públicos. O sea, yo pensaría que, o sea, no te voy a decir así, que nadamos en recursos, pero por supuesto que hay interés. Pues, Hay interés porque se difunda esta situación de la cultura y además ahora México pues ha dado un gran bagaje de artistas, ¿no? La verdad es que nos hemos encajonado nada más en quizás si se habla de México, de pintores, pues los más populares quizás, Atl, quizás Diego Rivera, Frida Kahlo. ¿Cómo le hacen estos artistas nuevos para hacer a un lado este peso de artistas que se han hecho vanguardia, que se han hecho famosísimos a través del mundo? ¿Qué decir Frida Kahlo, no? O sea, que en su momento cuando pintaba fue criticadísima y hoy es un ícono del arte indudable. ¿Cómo le hacen esos artistas que están llegando y dicen, ¿cómo quito a Frida Kahlo encima, mano? ¿No? Este monstruo, ¿no? Ya se la quitaron. O sea, en los 90 hubo un movimiento importante de arte contemporáneo mexicano y México es un país importante como en términos de producción. O sea, en el 2009 hubo una retrospectiva de Gabriel Orozco en el MoMA. Teresa Margolles ganó el premio Artis Mundi, que es así como el Nobel del Arte en el 2011. Ahorita hay una retrospectiva gigantesca de Damián Ortega en Bellas Artes, que es una exposición así de calidad internacional. Yo fui a una galería en Hamburgo hace un mes y hay una pieza de José Dávila, que es un artista mexicano. O sea, los artistas contemporáneos mexicanos están en todos lados, los están coleccionando. Pues sí, la producción artística mexicana es súper importante. ¿Y consideras que somos malinchistas también en el arte de México? ¿Con nuestros artistas? O sea, ¿volteamos a ver más al extranjero? Yo pienso que ya no. O sea, como sí hubo una gran ruptura en los 90s y al revés. O sea, como hay artistas... O sea, hay un artista que tal vez ya podría ser llamado mexicano, pero es belga, que se llama Francis Alice, que terminó viniendo a México a vivir en los 90s y que su producción artística es muy potente. Sí, ¿no? Varios artistas del mundo han encontrado en México esa aceptación y que se les toma en cuenta y que incluso se sienten a veces hasta más mexicano que un mexicano, ¿no? La cultura en México, valoran todo lo que tiene México, hablamos que la comida pues puede ser también parte de una cultura sin duda alguna. Entonces, el clima, la cultura, la gente, el ambiente de México le gusta al extranjero. No, México es una potencia cultural. O sea, podría parecer que no, pero si tú vas a Colombia y escuchan mariachi, o sea, la producción cultural mexicana es importante. Sí, en todos los sentidos, porque dice, como bien dices, hablar de arte, a veces nos cuadramos a, bueno, el cuadro que se pinta y se pone en un museo, pero arte es, como bien lo decías tú, ¿no? La comida, los paisajes de México, o sea, todo eso es un arte que tenemos, la cultura como tal de las ruinas prehispánicas y toda la maravilla que ofrece México es cultura y arte y es altamente competitivo a nivel mundial. Pero seguimos quedándonos atrás, ¿no? Quizás, no sé si será que no somos patriotas, o sea, que le hacemos el feo y se nos hace más atractivo lo de afuera. No todos, pero un gran porcentaje. Pues yo creo que el mundo del arte sí le interesa la producción local, o sea, como sí le interesa la propia producción. Probablemente tenemos el malinchismo que implica la herencia de una colonia, pero a mí me parece que sí, la producción mexicana es o sea, sí está valorada aquí. O sea, ¿has visto un crecimiento en la aceptación de la gente, en el interés de ir a un museo, en todo el tiempo que llevas frente a museos, en el interés de querer tomar una clase contigo y verla más nutrida? ¿Hay más hombres, hay más mujeres, más jóvenes? ¿Qué es lo que ves en este tipo de preguntas que te hago? Sí, o sea, yo creo que hay un interés genuino. Yo tal vez... Luego así dicen, no, es que los mexicanos no leen, ¿no? Los mexicanos no van a los museos. Y yo diría como, sí, pero ¿a qué hora, no? O sea, si somos, creo que el promedio de horas trabajadas en México son 12, o sea, sí, ¿no? Sí. O sea, como hagamos política laboral para que haya política cultural. Eso. Pero me parece que el interés sí existe, ¿no? O sea, como las personas, los jóvenes, por ejemplo, que se acercan al museo, que son gente que normalmente tiene tiempo, les interesa un montón. O sea, más allá, no más si trabajas 12 horas y luego haces una hora de regreso a tu casa, pues claro que no quieres ir a nada, ¿no? Ni leer ningún libro ni nada, estás agotado. Pero no, yo creo que sí, o sea, lo que ofrece
el arte, la literatura, el teatro, la danza, pues sí son experiencias que a la gente les interesa. Podríamos decir que tu misión, por si tuvieras una misión, porque veo que eres una persona muy tenaz, con mucha pasión, tu misión en el arte será involucrar más a, quizás como trabajas con gobiernos ahora, eso que acabas de decir que es clásico, o sea, que es básico, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer para que la gente tenga un tiempo de ir al museo? Tú externas esto de las noches de museo que me parece maravillosa, pero ¿qué, o sea, sería quizás esa tu misión? Invitar, lograr que trabajen a la par bien a bien para esta aceptación cultural, gobiernos y el arte de los museos, por aterrizar tú como museo hoy al frente. Sí, yo me entiendo un poco como una mediadora, ¿no? O sea, como que alguien que hace que confluyan intereses alrededor de lo que me interesa, que son el arte y los museos, ¿no? Y esa confluencia de intereses tiene que ver, pues, con los públicos, ¿no? O sea, con un montón de grupos de interés, con los públicos, con los estudiantes, con las instituciones, y en la medida que yo puedo enarbolar proyectos que vinculan a todos estos grupos de interés, es que los proyectos vuelan, ¿no? Oye, Pau, ¿hay días especiales para estudiantes, para gente de la tercera edad que vaya al museo, algo en particular que se maneje en el estado de Querétaro? Mira, como te contaba, los museos en Querétaro son de índole municipal, estatal, federal y hay museos privados. En el caso del museo regional, que es federal, los estudiantes y la tercera edad y los niños menores de 12 años no pagan nunca. Y los domingos también son gratis para todas las personas mexicanas. Los extranjeros sí pagan. Claro. Pues oye, digo, uno paga cuando va, ¿no? Pues y no 3 pesos, porque aquí además somos magnánimos. Exactamente. Y los museos estatales son gratuitos. El Museo de Arte, el Museo Regional, del Museo de la Ciudad, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de los Conspiradores son gratuitos y los museos municipales también. O sea, en realidad el museo que cuesta en Querétaro es el Museo Regional. Vale la pena ir a los museos, vale la pena recorrer el centro histórico de Querétaro, que no porque yo me declare amante absoluta de mi tierra, pero creo que el centro de Querétaro tiene un sabor también muy particular que la gente no puede dejar de visitar. Pau, pues nosotros dentro de esta dinámica, gracias por compartirnos, podríamos estar hablando, como siempre les digo a mis invitados, afortunadamente, como hablan de lo suyo, entonces saben bastante y podríamos estar hable y hable, pero yo quisiera, aquí tenemos una dinámica que ya es muy de la Quiroga, tenemos un WC que me lo regalaron y me encanta porque pues es cuando te equivocas, le jalas, ¿no? O sea, en pocas palabras, pues le cagas y le jalas. Algo que te haya pasado a ti que quieras compartirnos, en donde digas, me equivoqué en esto, y esto lo hacemos con una finalidad, ¿no? Que la gente entienda que todos nos vamos a equivocar, que yo te puedo ver como directora de un museo donde les digo, tiene muy estructurada su vida, Pau. No, también la cagó. Y compartirlo para decir, bueno, puedo, tengo un sueño de ser directora de un museo y no importa la edad, quizás, ¿no? Entonces lo vemos contigo a tu corta edad, que has tenido un recorrido cultural importantísimo. ¿Qué puede ser, en tu caso, algo en lo que te decía? Alguien ha sacado aquí mucho, ¿eh? O sea, ha dejado ahí, si le jala, ¿eh? Pues tal vez yo tenía como una inquietud cuando empecé a trabajar en la Galería Libertad. O sea, la Galería Libertad está en la Plaza de Armas, ¿no? Y sí, pues van 100,000 personas al año, pero casi todos eran, o sea, como mi perfil ingenieril hacía que yo hiciera encuestas y tuviera mis Exceles, y entonces sabía que la mayoría de las personas eran de la delegación Centro Histórico. Entonces yo decía, así como un museo estatal tiene así alcance solo en el Centro Histórico, así hagamos algo para descentralizar la oferta cultural de la Galería Libertad, ¿no? Y entonces dije así, ¿cómo se hace? No, pues vamos a una delegación de las que mi encuesta dice que no fue mucha gente, y entonces voy a llevar así una exposición de fotografía. Y entonces ya así, cargamos unas mamparas gigantescas, llevamos la exposición, y a mi exposición fueron 3 personas, ¿no? Y yo así como de, así, lo obvio es así de, claro, el arte no le interesa a nadie, ¿no? Pero entonces así, pues cargamos de regreso nuestras cosas con la cola entre las patas, y en el camino, así, había un tráfico gigantesco y pasamos por una calle que se llama Avenida Revolución, que está cerca de, o sea, como por satélite, ¿no? Y estaba así llenísimo y había un tianguis, ¿no? Y yo así como, o sea, es que la centralidad de la cultura es tal que a mí ni siquiera se me ocurrió venir a investigar qué pasaba
un viernes cuando yo iba a llevar mi exposición a la delegación y lo que está pasando es que hay un tianguis y nadie tiene ganas de ir, ¿no? Claro. Yo así, estoy súper mensa. Y entonces, pues dije, bueno, a ver, o sea, eso mal hecho no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y entonces luego hicimos otro proyecto, un poco así, con esta intuición del tianguis. Y entonces, en el Mercado de la Cruz, las cortinas, o sea, cuando cierran el mercado en la noche, bajan las cortinas, pero el mercado sigue iluminado. Y un amigo me dijo un día así como de, eso es una galería, o sea, eso está hecho, ¿no? Y entonces así de, bueno, fuimos con los señores del mercado, oiga señor, nos presta su cortina para pintar, y entonces organizamos junto con un colectivo festival que se llama Board Dripper, pues que algunos artistas hicieran unas... Y están padrísimas, las cortinas pintadas. Intervenciones, exactamente. No sabía que tú lo habías llevado. Pues hicimos eso, pero ahí, por ejemplo, había como cierta cosa porque, o sea, es el lugar de trabajo de tianguistas, o sea, ahí llevan mucho tiempo yendo y nosotros ni les preguntamos qué íbamos a poner, ¿no? O sea, como llegaron un día y tenían puesto así, pues algo que no opinaron, ¿no? Y entonces ahí yo también dije de, bueno, esto lo hice mejor porque al menos aquí hay gente, pero los dueños no se quedaron tan felices, ¿no? Y entonces así dije, a ver, definitivamente no lo sabes hacer. Y entonces así me fui a estudiar antropología y entonces a partir como de ahí, pues mi proyecto de tesis estudió el consumo cultural en el Tianguis del Tintero, que es el lugar que estaba llenísimo cuando yo me regresé con mis mamparas sola, yo y mi entusiasmo. Mis tres visitas y mi entusiasmo. Y entonces, pues nada, como el proyecto que desarrollé en la tesis de maestría fue investigar al tianguis, ¿no? Y esa investigación, pues, fue muy interesante porque, pues, me di cuenta que un espacio de consumo cultural como muy potente es un espacio como el tianguis. Y al final hicimos o sea, me dieron chance los tianguistas de poner un puestito galería, ¿no? Y entonces, en 3 o 4 intervenciones llevamos arte, a veces como más expresionista y abstracto, y llevamos arte contemporáneo al tianguis. Porque claro, o sea, como ese espacio, o sea, la idea tiesa del arte de museo, que solo se ve en el museo y que te tienes que callar para poderlo apreciar, como que rompe con que en un tianguis pueda haber consumo cultural, pero el tianguis es un lugar súper sabroso, ¿no? Y además de una tradición en México importantísima, claro, ¿no? Claro, es parte de... Entonces, bueno, tal vez esa, o sea, como... Digamos que entonces la cagaste porque no te... es que ni siquiera lo estudiaste, ni preguntaste, bueno, pues ya qué bueno que ya le jalaste. Exactamente. Y también tenemos la dinámica de, pues, lo que le pedirías a la lámpara de Aladino. Ya me lo sospechaba cuando vi estos objetos en la pues mesa. Oye, ¿qué pensaste que íbamos a fumar o algo así? No, este es para que le frotes y nos cuentes qué se ríe producción de fumar. Bueno, también un día lo hacemos, al fin es mi programa. Exacto. Pero, ¿cuál es el deseo que quisieras tú, y si lo quieres compartir con nosotros, porque hay que compartirlo, ¿eh? O sea, te estoy diciendo y si quieres, pero esa fuerza, no. O sea, que piensa bien cuál. O sea, un deseo para mi persona, para los para museos, lo que tú quieras, para la humanidad. para lo que tú quieras. Aquí la gente puede pedir, aquí igual y sale y se te concede, pero... Ya. Pues como tengo varios, en una de esas pediría que me den siempre un deseo. No, me interesa muchísimo. Trampa. ¿Por qué haces trampa? No, bueno, caramba? sí, tal vez si tuviera que pedir un deseo para mí sería, sí, siempre estudiar. Soy ñoñísima, sí, me gusta un buen leer. Ay, mi productora también llévatela, por favor. O sea, como así, ya quiero hacer así otra maestría, leer cosas, ¿no? Y probablemente así para el mundo cultural, sí, como... Tal vez encontrar maneras como de trabajo interinstitucional que permita como modificar la política pública y que la gente tenga tiempo, ¿no? De ver las cosas increíbles que hay en los museos. Sí, sí, porque el tiempo de ocio es maravilloso. Exactamente. Y en México creo que a veces hasta nos sentimos mal por tener esos tiempos de ocio y estás caminando en un museo y dices, ay, yo debería estar aquí, pero bueno. Mi querida Pau, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haberme permitido entrevistarte. Sé que hay muchísimo más que podemos platicar, que podemos ver. Vayan al museo, que la gente vaya, que palpe el museo, que pregunte por todo lo que tiene. Obviamente el Museo Regional sale en todas las páginas habidas y por haber. Si no están las exposiciones al día, bueno, pues vayan y pregunten porque está ubicado en un lugar magnífico. Gracias, mi querida Pau, por formar parte de La Quiroga. Gracias a ti, Pilar, por invitarme. Gente, vámonos. Gracias a la gente de iPlay, gracias a la gente de B52 y gracias a la gente de Uteca Querétaro. Y nos vamos, producción. Gracias. La Quiroga. ¿Y qué tiene?